este es uno de los últimos puntos de este tema. Tienen todo lo que hemos visto aquí y otras cosas, las tienen en el EBEA, por favor consulten el EBEA. Hay una entrevista que voy a hacer después de estas láminas, antes de hacer el ejercicio, que nos ubica en otra perspectiva, que puede ser interesante también. Lo global. ¿Dónde está ubicado Ecuador? Vean este mapita, lo voy a poner un poquito más grande aquí. En América. Y voy a rodar este para acá. Fíjense que Ecuador está aquí en este puntito naranja que ven aquí. Uh-huh. Es decir, está en la cuenca del Pacífico. Tiene una posición súper estratégica, a pesar de que el Pacífico es tan grande. Tiene una posición que permite una capacidad de conexión, de negociación con toda América Central, con parte de América del Norte, pero también con Asia. O sea, tiene realmente una posición bien, bien interesante para el tema del comercio. Y en Latinoamérica también. En Latinoamérica está menos arriba que Colombia y Venezuela, menos en la esquina que Brasil, y eso le permite conectarse fácilmente con Argentina, con Brasil, con Perú, con Bolivia, y por este lado también. Pero ¿esto qué nos significa? Nos significa que la ubicación del Ecuador le abre unas perspectivas de desarrollo, no solamente en este contexto regional aquí en Latinoamérica, sino también en el contexto mundial. Uh-huh. De hecho, la exportación de camarones nuestra pues, tiene un mercado importante en Asia. Y es una de las fuentes de ingreso pues también bastante importantes, igual que el atún. ¿Por qué? Porque vean toda la ventana azul que tenemos enfrente, que le da a Ecuador pues la posibilidad cierta de explotar unas aguas territoriales que están en permanente, aunque tengan un límite, están en permanente conexión con el resto del Pacífico. Eso por una parte. Por otra parte, la posibilidad de estar en la cordillera, de tener una parte importante en la cordillera, pero también de tener un 33% aproximadamente de su geografía en la Amazonía, y una ventana hacia la costa, le da una posición geoestratégica fundamental. ¿Y por qué? Porque fíjense que nosotros aquí en la sierra o también en la Amazonía podemos consumir alimentos del mar con relativamente una frescura importante. Uh-huh. No es como, por ejemplo, en otros países. Por ejemplo, en Venezuela, yo vivía al sur de Venezuela, y comer pescado de mar al sur de Venezuela es un riesgo. Tiene que ser algo muy fresco que acaben de traer por el Orinoco, pero son más de 1.000 kilómetros aproximadamente entre la costa y el sur del país. Uh-huh. Aquí no, aquí estamos a 2 pasos, realmente bastante cerca. Entonces, esa posición geográfica del Ecuador lo ubica con unas potencialidades que no tienen otros países y que también pueden orientar los planes de desarrollo de cada uno de los gobiernos. ¿Por qué? Porque una de las cosas a la hora de elaborar un plan de desarrollo es conocer las potencialidades que tenemos y a partir de allí poder proyectarnos hacia lo que queremos, ¿no? Hacia el desarrollo del país. En cuanto a esa Agenda 2030 en Ecuador, hay algunos elementos que me parecieron fundamentales, ¿no? A considerar que aún están vigentes. Uno es la garantía del derecho a la salud. Eso sigue permanente pues, en todos los planes de gobierno, aunque no se ha cumplido en su totalidad. El acceso a la educación básica y bachillerato en todo el país, el acceso universal, también es algo que se ha mantenido. El goce pleno, el trabajo como derecho y deber social, el goce pleno del derecho a la seguridad social, la solidaridad y el respeto a la diversidad, la paridad de género, la igualdad,
de acceso a cargos directivos del sector público y privado y la protección y la garantía de los derechos de la naturaleza. Este último punto, pues somos innovadores en la Constitución. En nuestra Constitución está expreso la garantía de los derechos de la naturaleza, precisamente por ser un país megadiverso, que tenemos de todo, especies como en Galápagos, pues que se ha mantenido a lo largo de los años. El tema de la paridad de género y la igualdad de acceso a cargos directivos hemos ido avanzando. En este momento que viene de la Amazonía. Eso es un logro importante, porque bueno, toda esa visión, no solamente para la paridad de género que ella trae, sino también toda la visión de la valoración del respeto al pueblo indígena y al sector amazónico. Hay otra cosa importante que también ha ocurrido. Muy malo el internet. Pero yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy viendo nada. ¿Cerraste la casa? Nosotros, como la UNAE, tenemos un programa financiado por esa secretaría para la profesionalización de los docentes en servicio en Amazonía. Creo que Ángel es docente de la Amazonía. ¿Es tu docente, Ángel? Ok. Entonces, eso se financia con los recursos provenientes de la Amazonía. Entonces, Ecuador es un país pequeño, muy pequeño, pero que tiene muchísimas ventajas, más que Bolivia, por ejemplo, que no tiene acceso al mar y estando tan cerquita. Nosotros tenemos una costa inmensa y tenemos además como patrimonio natural. Es decir, que todo esto resulta sumamente importante al momento de pensar en un plan estratégico para la nación y su correlato en la educación. El plan anterior actual, que era el plan Toda una Vida, el que acaba de finalizar, como ustedes conocen mucho mejor que yo, tenía 3 ejes. El primer eje, derechos para todos durante toda la vida. El segundo eje, economía al servicio de la sociedad. Y el tercer eje, más sociedad, mejor Estado. Yo recuerdo que hicimos, cuando apareció este plan, hicimos una comparación con el plan del buen vivir. A mí particularmente me gustaba mucho el plan del buen vivir porque tenía, digamos, unos objetivos y unos indicadores muy bien elaborados que permitían, a uno le permitían ir chequeando cómo ibas avanzando. Este me parece que se diluía un poco más. Si bien es cierto, rescataba algunas de las cosas provenientes de este plan del buen vivir, pero se diluía un poco más en menos precisiones, en más generalidades. Pero bueno, estos fueron sus 3 ejes y aquí están los objetivos por cada uno de los ejes. El primero, garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad y garantizar los derechos de la naturaleza para las futuras generaciones. Aquí estaba incluido todo el tema de la educación. Como ven, está, como transversalizado el tema de la educación allí. Si bien es cierto que está muy destacado el tema de la interculturalidad y la plurinacionalidad, pero el tema de la educación estaba metido dentro de todo esto. Luego teníamos el objetivo 4, consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y mantener la dolarización. El objetivo 5 era impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, desarrollar las capacidades productivas del entorno y la soberanía alimentaria. Y luego el 7, incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la sociedad, promover la transparencia y corresponsabilidad para una nueva ética social, garantizar la paz, posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo. Fíjense que, bueno, yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que esto no se logró. O sea, se lograron algunas cosas, pero otras evidentemente que no.
También es importante reconocer que este plan no comenzó en cero, sino que el plan comienza con una situación de país que venía arrastrándose del gobierno anterior. También es importante reconocer que, por ejemplo, aparece la pandemia, y la pandemia fue algo que nos golpeó a todo el mundo, nos golpeó a todos, pero en fin, en el marco de todas las vicisitudes que pudieron presentarse en el gobierno que acaba de finalizar, podemos observar que no se lograron, muchas cosas no se lograron. Quizás el plan fue ambicioso. También me parece que 5 años es poco para tanta cosa. Pero bueno, no se lograron. Por ejemplo, el desarrollo de las capacidades productivas para la soberanía alimentaria, pues no se logró evidenciar en la pandemia la importancia, eso sí, pero no se logró. Los derechos, afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad y garantizar la vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas, tampoco. Hay mucha gente que está pasando hambre, hay mucha gente que vive mal, hay mucha gente que no va a las escuelas. Entonces, esta situación, digamos, da pie o queda en este momento como una puerta para el plan del nuevo gobierno. No dejo de reconocer que hay elementos interesantes en este plan y es precisamente la creación a nivel macro, el tema de la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario. Eso es importantísimo. Aquí hubo algunos avances con el tema del trabajo en la economía social y solidaria y de las cooperativas, de la cantidad de cooperativas que pueden prestar apoyo para esto aquí. Y en esto sí hubo un avance y sé que las universidades trabajaron mucho sobre este tema también. Luego tenemos, de manera general, algunos elementos que nos llevaron a través de esos dos planes, porque esto que estamos viendo aquí es como un resumen de lo que se plantea en el currículo de educación básica para el perfil de egreso. En general se plantea la capacidad para comunicarse, interpretar, resolver problemas y comprender la vida natural y social. Fíjense lo amplio y lo importante que es esto. Primero, para comunicarse. Esto tiene, además de todo lo que es el trabajo con el manejo de la lengua, del castellano, también el manejo de otras lenguas y el manejo de los lenguajes, el lenguaje de señas, por ejemplo, conlleva todo esto. Interpretar y resolver problemas conlleva todo lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades de pensamiento más abstractas y comprender la vida natural y social de igual manera. Esto lleva a un pensamiento complejo, un pensamiento vinculante. Entonces, esta frasecita, todo lo que tiene detrás es el trabajo que los docentes hacemos en las aulas. Algunos de los rasgos que tenemos son estos: convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. Muchos de estos rasgos están plenamente vigentes aún. Disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa. Yo le pregunto, ¿cuántos libros leen sus estudiantes? En el año que ustedes los tienen en el año lectivo, ¿cuántos libros les piden que lean? Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en la resolución de problemas de la realidad cotidiana. Para poder tener un pensamiento lógico, crítico y sobre todo creativo, necesitamos trabajar con un pensamiento complejo, es decir, poder conectar las relaciones entre los fenómenos. Por ejemplo, si yo voy a enseñar, se lo comenté la otra vez, si voy a enseñar el cuerpo humano, yo no puedo dejar de trabajar con los estudiantes la interrelación que existe entre el sistema digestivo, entre las emociones, por ejemplo, entre el sistema nervioso, entre el sistema circulatorio. Todos los sistemas están directamente interrelacionados, no funcionan de manera separada. Entonces, ese pensamiento lógico, crítico y creativo pasa por la comprensión de esa interrelación entre los fenómenos.
Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. ¿Qué políticas hay en la escuela donde ustedes trabajan que vayan en función de esta preservación de la naturaleza? Preservación. El otro día comentaba Gabriela que en la escuela donde ella estaba se eliminó en los bares la venta con vasos plásticos, con cucharas y platos, ¿cierto, Gabriela? ¿Fuiste tú la que dijo eso? Sí, perdón. Sí, eso al principio cuando nos hicieron el cambio de autoridad, la nueva autoridad vino con todas esas ideas geniales, ¿no? De cambiar en la institución, entonces se fue estableciendo lo que es el cero consumo de plásticos en el bar, entonces se eliminaron ya esas funditas amarillas que usted mencionaba anteriormente, incluso estos recipientes plásticos, tanto para lo que es, incluso para las bebidas también los vasos plásticos, entonces a cada curso, a cada uno de los tutores en la reunión se hizo una socialización de este proyecto, y se fomentó que cada uno de los tutores sea la guía, sea quien motive al estudiante a la utilización de una vajilla personal. Entonces, todos adquirimos, en el caso mío, por ejemplo, que justamente estaba trabajando ese año con octavo de básica como tutora, hicimos una reunión con los padres de familia y quedamos de acuerdo y compramos una vajilla en el Coral Centro. Fuimos a comprar vajilla con plato, cuchara y taza. Entonces teníamos en un canastillo grande de todos los estudiantes. Ellos tenían incluso con marcador permanente señalado cuál era su plato, tenían utensilios para lavar. Entonces no había el pretexto, ¿no? de que pida que utilicen los plásticos. E incluso el bar también, habían chicos que no tenían la vajilla, pero el bar también se comprometió, también no era solamente una parte de los estudiantes ni de los profesores, también el bar, la señora del bar hizo la adquisición de vajillas, todas vajillas, incluso les prestaba a los chicos que no llevaban, les comenzaron a prestar y que ellos tenían que dejar después lavando el utensilio. Entonces se ha ido trabajando poco a poco, era bastante difícil al inicio, pero se estaba logrando. Ahora creo que cuando toque retomar va a tocar de nuevo. Claro, eso hay que hacerlo, así mismo es. Entonces, este es uno de los aspectos: solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido en las disciplinas, aplicar las TIC en la solución de problemas prácticos, investigación y actividades académicas, interpretar y aplicar el nivel básico de un idioma extranjero en situaciones comunes de comunicación, demostrar sensibilidad y comprensión en obras artísticas de diferentes estilos y el buen uso del tiempo libre en actividades culturales, artísticas y recreativas. Fíjense que aquí se recoge algunos aspectos relativos a la formación integral del estudiante y que deberían provenir de lo que es todo lo que establece el currículum de educación básica. Y ese currículum de educación básica, a su vez, fue ajustado cuando comenzó el gobierno de Lenín Moreno. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Ahorita estamos en una etapa de transición. No tenemos aún el plan, digamos, preciso de este nuevo gobierno, no sé cómo se llamará, pero hay algunas cosas que el actual presidente con su vicepresidente ofrecieron cuando estaban en campaña. Entonces, vamos a ver qué en el área educativa, qué ofrecieron. Entonces, en el plan de gobierno, los objetivos que establecieron en ese plan que fue socializado era establecer una democracia plena regida por el Estado de Derecho, donde funcionen las instituciones y se respete la libertad. Esta palabra la vamos a encontrar en todas partes. Promover una economía de ciudadanos libres, mira aquí está otra vez. Una economía de ciudadanos libres y prósperos, abierta al mundo y fiscalmente responsable para generar empleo, como la mejor forma de crear oportunidades para todos. Es decir, que se le va a dar un apoyo en materia fiscal a la importación y la exportación, y también a la contratación de personas. Puede ser que esto nos lleve al cambio del sistema de contratación.
empoderar a los ciudadanos para que elijan con libertad, aquí está otra vez la libertad, perdón, los medios para alcanzar su realización personal y familiar. Dios, ¿pero qué pasó? Y fomentar la solidaridad con los más vulnerables a través de un Estado pequeño, pero robusto y eficiente. Fíjense que hay varios elementos aquí importantes. Una es la democracia regida por el Estado de Derecho. Evidentemente, todo esto se relaciona con lo que tenemos en la Constitución. No se puede salir de la Constitución. Pero observamos que quizás pudiera ser que exista, digamos un control menor del Estado a las instituciones y a las empresas en aras del favor de una economía abierta al mundo. Eso puede ser. Eso incidirá directamente en la educación y en la formación de los profesionales. Algunos elementos del tema educativo en ese plan de gobierno los tomé y los saqué para mirarlos, ¿no? El número 1 es un modelo educativo que nos involucre a todos. Se va a trabajar, en teoría están ofreciendo, trabajar con permanencia y finalización de los estudios para que no haya un rezago estudiantil ni un abandono. Trabajar también el involucramiento de los padres y la toma de conciencia de ellos, de su rol como primeros educadores. Fíjense que no habla de instrucción, sino educadores. Porque ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que como los padres, por diversas razones, han tenido que estar ubicados en el mercado de trabajo, entonces la mayor responsabilidad ahora se la están dejando a los docentes. Si ustedes se dan cuenta, los docentes ahora no solamente trabajamos la parte docente, sino también somos psicólogos, somos orientadores, muchas veces somos agentes de empleo, ayudamos a hacer puentes de empleo entre los padres y los que tienen y no. Es decir, nos ha tocado un rol pues mucho más complejo que teníamos antes. La diversidad como fundamento básico, es decir, la atención a la diversidad, a todos. Insisten mucho en esto, que yo lo conecto con lo que vimos anteriormente de libertad, que es la visión fallida del centralismo. Es decir, eso, ¿cómo lo pudiéramos leer? ¿Qué lectura le pudiéramos dar a eso? La posibilidad de trabajar un poco más descentralizadamente, aunque la Constitución establece que somos un país descentralizado, un gobierno descentralizado, hay mucho control a nivel central aún. Fortalecer programas de alimentación escolar, educación rural y facilitar la oferta de modalidades de educación superior. Fíjense que este programa de alimentación escolar, a mí me parece, no sé qué opinan ustedes, que debe ir fortalecido, pero también de la mano de programas de fomento de la economía y fomento de una alimentación, una mejor alimentación para todos. Porque si no, estaríamos cargando a las escuelas presupuestariamente con un costo que no le corresponde, que le corresponde al Estado trabajar de otra forma. Entonces evidentemente en este momento hay que apoyar. Y seguramente las universidades también. En Venezuela las universidades tienen comedores y los comedores en muchos casos son gratuitos y en otros cuestan, pero centavos de dólar. ¿Por qué? Porque no hay una política a nivel nacional de país que contribuya con una mejor producción, con una productividad y con una alimentación pues mejor, más sana, más equilibrada, más completa. Y lo otro, el fomento para la educación de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.
El segundo punto es que la calidad se logra con la diversidad. Diversidad en todos sus niveles, un sistema educativo diverso y no centralizado. Fíjense que esto se relaciona también con el tema de la descentralización y del aumento de los niveles de libertad en cada una de las instituciones, que involucre a todos y no solo la visión del Estado. Fíjense, esta parte es bien importante y esta parte se conecta con lo que nosotros habíamos estado trabajando, de hacer las consultas y el trabajo a nivel regional con cada una de las localidades y de los contextos. Fíjense esto, que eso puede generar pues mucha discusión. Va a haber una reforma a la Ley de Educación Intercultural para que las escuelas y colegios logren ser libres y competitivos. A esto hay que ponerle ojo, a esto hay que ponerle mucha atención, porque la idea de ser competitivos contra quién es la competencia, lo que estamos nosotros fomentando o qué. Entonces aquí hay que ponerle mucha atención. Esto sí me pareció interesante, reconstruir toda la educación rural del país, abrir las 900 escuelas rurales con metodologías innovadoras para que estén a la par del área urbana, eso me parece que vale la pena. Trabajar por la conectividad de Internet para cada una de las escuelas, los programas de alimentación escolar, ya lo dijimos anteriormente, e incorporar al Ecuador al PISA, ¿qué les parece? Eso entra en coherencia con esto de que los colegios logren ser más competitivos. Vean que es un cambio radical. Finalmente, ofrecen una atención a la carrera docente, sobre todo programas de excelencia para futuras generaciones de los educadores y una escuela digital de capacitación docente. No hablan nada de la profesionalización docente, me imagino que eso también lo tendrán que ver. Y volvemos otra vez con la educación superior libre y de nivel mundial, autónoma, libre y generadora de conocimiento, más no una herramienta de adoctrinamiento político. Lograr una educación con altos estándares de calidad. Hay que ver a qué se refiere esto. Y la independencia académica de las universidades, de sus entes reguladores. Y un énfasis, esto me parece muy interesante, en la formación técnica y tecnológica. Entonces, señores, fíjense que hay unos elementos nuevos que seguramente van a ser trabajados en este plan de gobierno. Lo interesante sería que nosotros pudiéramos hacer un equilibrio entre un extremo y otro y sustentarnos. Hay elementos en los cuales nosotros tenemos que sustentarnos y anclarnos, como es el tema que estábamos hablando al inicio, de los valores, de la educación para todos, de la oportunidad para todos, del trabajo con contenidos, porque lo pedagógico es importante, pero lo pedagógico es el medio, no el fin. Entonces, el trabajo con contenidos, con conocimientos, con el desarrollo de competencias, pero no entendidas como competitividad, sino competencias en su sentido más amplio, que involucra conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores. Bien. Vamos a ver esta tarea que les voy a poner y luego vamos a ver un pequeño video para que nos desconecte de lo que acabamos de ver y nos permita pensar en esta tarea de otra forma. Ayer vimos teorizar la práctica, ¿cierto? Hoy vamos a practicar la teoría. Y lo vamos a practicar a partir de un problema. Aquí todos han hablado sobre la importancia de trabajar alrededor de un problema, de un tema, de un proyecto, de un caso. Entonces, ¿qué es un problema? Un fenómeno sin explicación es un problema. Una mejor manera de hacer las cosas es un problema. Una forma nueva para diseñar o construir algo es un problema. La
la necesidad de crear una obra artística también puede ser un problema. Es decir, que un problema no es algo que no tenga solución. Un problema es algo que queremos conocer, que queremos trabajar, que queremos indagar, queremos saber qué es lo que está ocurriendo y queremos también hacer una propuesta. ¿Sí? Entonces, por eso esta figura aquí. Primero me pregunto de qué se trata, qué es lo que está pasando. Luego empiezo a pensar en su posible solución y luego le consigo la solución. A estas tres últimas láminas quiero que le tomen una captura de pantalla, porque este es el problema que vamos a trabajar. El problema dice lo siguiente: esto es un ensayo en relación al trabajo final de esta asignatura. Entonces vamos a hacer ese primer ensayo. No sé si me están escuchando o si me quedé congelada porque me parece que el internet es inestable. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí. El caso es el siguiente. Usted acaba de finalizar la maestría en pedagogía, en la cual desarrolló competencias para diseñar modelos y lineamientos curriculares y pedagógicos innovadores. Entonces, una vez que finalizaron la maestría, usted es llamado desde el Mineduc para que ocupe el cargo de delegado de Mineduc para la Unidad Educativa Esmeraldas Libres, ubicada en la provincia de Esmeralda, institución fiscal que atiende los niveles de básica y bachillerato. Aquí tenemos la provincia de Esmeralda. La voy a poner un poquito más grande. Fíjense que la provincia de Esmeralda está al norte. Tiene límite con Colombia, también con Carchi, Imbabura, Pichincha y Manabí. Una provincia bastante grande que tiene una tremenda costa. Es una provincia que además ha tenido unas características socioeconómicas muy particulares. En esta provincia ha habido un tema muy fuerte con la droga, con el tráfico y consumo de drogas. Está cerquita de Colombia. Además, como va hacia el Pacífico, tiene una conexión bastante rápida, por llamarle de alguna manera, con México, que es uno de los países que compra droga bastante para pasarla a los Estados Unidos. Se utiliza también como puente hacia los Estados Unidos. Es una provincia que además tiene un altísimo porcentaje de población afrodescendiente, con unas características muy particulares. Entonces a ustedes los llamaron para que se fueran a trabajar para allá y para que hicieran unos lineamientos curriculares y pedagógicos innovadores y algunas propuestas de acción. ¿Cuáles son las características de la escuela? Tiene una infraestructura grande y espaciosa, tiene laboratorios de recreación, deportivos, cafeterías, bibliotecas, jardines, espacios para siembra. Todo está en buen estado, solo necesita unos retoques de pintura. Los docentes tienen diversas especialidades: ciencias naturales, sociales, lenguaje, comunicación, informática, psicólogos, educadores, comunicadores sociales, artes y educación física. Algunos tienen posgrado y hay algunos también que son expertos en pedagogía. Esto es importante. Tómenle una captura de pantalla a esto, por favor. Además de esto, esta escuela, esta es la provincia. Está en la playa, miren la cantidad de comercios que hay, el tipo de comercio. Los que vemos en esta figura, los padres en negro, porque los padres no se involucran completamente con sus hijos. Y el tema cultural es sumamente fuerte allí. Hay una impronta cultural importante. Hay estudiantes mestizos, afrodescendientes y de otros países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela. El nivel educativo de la institución es bajo. Ha salido muy deficiente en las pruebas del INEVAL. El proyecto institucional es copiado de otra unidad educativa y el uso de las TIC es escaso. El nivel socioeconómico de los padres es muy bajo y se involucran solo cuando los llaman. Los padres tienen las siguientes áreas de experticia:
agricultura, comercio informal, pesca, construcción, manualidades y cocina. En el entorno existen las siguientes instituciones, pero no mantienen relaciones con la unidad educativa. Hay algunas universidades públicas, ahí está la PUCESE, que es un núcleo de la PUCE, de la Universidad Católica. También está la Universidad Luis Vargas Torres, una pública y una privada. Hay centros de salud, hay oficinas públicas como el MAGAP, los GATS, hay diversos comercios y hay academias de música y de arte porque, bueno, la parte cultural es bien fuerte. ¿Qué les pide a ustedes el Mineduc? Esta es la escuela. Si la buscan en internet la van a encontrar. Vean que tiene espacios grandes, tiene una cancha grande, una escuela fiscal. El Mineduc les está pidiendo que diseñen unos lineamientos generales curriculares, pedagógicos y algunos ejemplos de acciones innovadoras. Estos lineamientos deben responder a la situación de la pandemia, considerar estos nuevos lineamientos de la educación, estos que les comenté, considerar los ODS, lo previsto en el currículum de Mineduc, y considerar también el contexto local, nacional y global. Esa es la tarea. No sé si tomaron ya la captura de pantalla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Primero, ¿cuál es la situación que vamos a resolver? ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué hace falta saber? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es decir, ustedes están partiendo de la situación esta más o menos que yo les presenté. ¿Qué otra cosa necesitan saber? Y que en función de lo que ya saben y de la situación, ¿qué lineamientos proponen? Pueden ser, no sé, unos 5 o 6 lineamientos, lo que ustedes consideren con algunas acciones. Recuerden que un lineamiento genera unas acciones. Entonces, pudiera ser un lineamiento con algunas acciones. Este es un ejemplo muy sencillo que vamos a hacer ahorita de cara al examen final, al trabajo final de la asignatura, pero para que vayan ensayando. No sé si tomaron capturas de pantalla todo o quieren volver a tomarlo. ¿Listo? Ok. Muy bien. Para que no se nos haga tan largo la discusión, voy a organizar solamente 3 grupos, porque recuerden que hoy vamos a trabajar el artículo, las orientaciones para el artículo. Quiero saber qué han hecho, cómo vamos y todo eso. Y para eso quiero dejar una hora, de 12 a 1. Entonces, son las 10:20, 18 tengo yo aquí. Y podemos trabajar hasta unos 25 minutos, ¿les parece? Ok, entonces voy a hacer solamente 3 grupos para que no se nos haga tan larga luego la exposición y la conversación. Han estado calladitos. ¿Qué les pasa hoy domingo? ¡Hola! ¿Cómo se llama, Zaida? Se llama Ignacio. Hola, Ignacio. Ya se escondió. Ok. Muy bien, en el primero van a estar Andrés, Cristina, Gabriel, Henry y Víctor. En el segundo, Ángel, Beatriz, Gabriela, Ligia y Jessica. Y en el tercero, Cristian, Erika, Richard y Zaida.